En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica del primer libro de Samuel, en el capítulo 29. Pues ya muerto Samuel, el profeta, el primer significativo profeta de la Sagrada Escritura en el contexto cronológico, ¿verdad? Del libro que estamos meditando, leyendo, escuchando. Está el conflicto en el cual Saúl, el primer rey de Israel, es apartado de la gracia de Dios por lo que él hace, por no serle fiel a Yahvé Dios, y entonces es ungido por Samuel como rey David, pero David es un hombre muy temeroso de Dios y muy respetado, muy respetuoso de las cosas que hace Yahvé Dios. Entonces él se la pasa huyendo, ¿verdad? Y Saúl tratándolo de perseguir, y en ese contexto la guerra con los filisteos en una intensidad, ¿verdad? Una gran guerra que dura mucho tiempo. Y en el capítulo 29, versículo 1, dice que los filisteos reunieron todas sus fuerzas y en Afec, y los israelitas estaban acampados junto a la fuente que hay en Yisrael. Los jefes de los filisteos iban al frente con los batallones de 100 y de 1000. David y sus hombres iban en la retaguardia junto a Quis. Dijeron los jefes de los filisteos: ¿qué hacen aquí esos hebreos? Aquí le respondió: este es David, el que fue servidor de Saúl, rey de Israel. Está junto a mí hace ya 1 año o 2, y no lo he encontrado nada reprochable en él desde el día en que vino hasta hoy. Los jefes de los filisteos se enfurecieron con él y le dijeron: manda regresar a ese hombre, que se quede en el lugar que le asignaste, que no salga con nosotros a la batalla, no sea que se vuelva contra nosotros en el combate. Qué mejor manera de complacer a su señor que con las cabezas de nuestros hombres. Además, ¿no es David el que cantaban a coro: Saúl ha matado 1000 y David a 10,000? Entonces Aquís llamó a David y le dijo: por vida del Señor, tú eres recto y me agrada que entres y salgas conmigo en el campamento, pues nada malo he encontrado en ti desde que llegaste hasta el día de hoy. Sin embargo, no resultas grato a los jefes filisteos. Vuélvete, por tanto, y vete en paz para no disgustarlos. Y aquí continúa esto. Finalmente David se retira. Pero me llama la atención esto de que David entonces se pone del lado de los filisteos, ¿verdad? Es interesante esta parte de la Sagrada Escritura en la cual él está del lado de ellos, ¿verdad? Dice que en el capítulo 30, que dice: cuando David y los suyos llegaron a Siquelag el tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión contra Negev y Siquelag, y habían asaltado Siquelag, incendiándola, y se habían llevado cautivas a todas las mujeres y a todos los que habían quedado, pequeños y grandes. No mataron a nadie, sino que se los llevaron consigo y siguieron su camino. Cuando David y los suyos llegaron a la ciudad, la encontraron quemada y comprobaron que sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él alzaron sus voces y lloraron hasta quedarse sin fuerzas, pues también las dos mujeres de David habían sido llevadas al cautiverio: Ahinoam, la de Jezreel, y Abigail, mujer de Nabal, el de Carmel. David estaba muy angustiado porque la tropa hablaba de apedrearlo. Todos estaban afligidos, cada uno por sus hijos y sus hijas. David, por su parte, fue confortándose en el Señor su Dios, y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme el efod. Y le llevó el efod. David entonces consultó al Señor: ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los alcanzaré? El Señor le contestó: persíguela, porque con seguridad la alcanzarás y liberarás a todos. Y entonces eso es lo que hace David.
los alcanza y los derrota, ¿verdad? Y recoge a sus mujeres, a sus hijos y todas las cosas que ellos se habían llevado, ¿verdad? El capítulo 31 dice: entre tanto los filisteos entraron en combate contra Israel y los hombres de Israel huyeron ante ellos y cayeron heridos de muerte en el monte Gilboa. Los filisteos entonces se estrecharon el cerco sobre Saúl y sus hijos y mataron a Jonathan, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Todo el peso de la batalla cayó sobre Saúl hasta que los arqueros le alcanzaron y le hirieron gravemente. Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y atraviésame con ella, no sea que vengan esos incircuncisos y me ultrajen. Pero el escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. El escudero, al ver que Saúl había muerto, se dejó también él sobre su espada y murió con él. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, el escudero y los hombres de Saúl, todos juntos aquel mismo día. Bueno, después dice que los filisteos le cortan la cabeza y la exhiben, y después ellos mismos luchan para regresarlas y regresan con los cuerpos de Saúl, de sus hijos, y les dan cristiana, les dan sepultura, todavía no estaba el cristianismo, y ayunaron por 7 días. Así terminó Saúl. Así terminó la historia de Saúl, ¿verdad? El Salmo 106, versículos 47 en adelante, dice: sálvanos, Señor Dios nuestro, reúnenos entre las naciones para dar gracias a tu santo nombre y gloriarnos en tu alabanza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, desde ahora y por siempre. Y todo el pueblo diga: amén, aleluya. El libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 26. Cuando lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene que venía del campo y lo obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque miren que vienen días en que se les dirá: dichosos las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Es el proceso de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando ya crucifican a nuestro Señor, en el versículo 34, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siempre en nuestra vida es algo importante, ¿verdad? Este es un ejemplo para nosotros. Puedes decir tú: pues es que mis hijos sí saben lo que hacen, mi esposo sí sabe lo que hace, mi esposa sí sabe lo que hace, mi patrón sí sabe lo que hace, mi líder político sabe lo que hace, el policía sabía lo que hacía, sabe lo que hace. Pues en realidad no sabemos. Cuando nosotros maltratamos a una persona, cuando nosotros ofendemos a alguien, cuando nosotros dañamos a una persona, no sabemos lo que hacemos. Porque si supiéramos, no haríamos esas cosas. Siempre es importante no justificar, pero siempre la intercesión por la persona que se equivoca. Hay personas que se empeñan en equivocarse, cierto. Pero siempre acogernos, perdónanos, Señor, no saben lo que es. Siempre tratar de disculpar a una persona ante los ojos de Dios. Jesús sabe que en un sentido ellos están conscientes en su mente, su voluntad, están embargados por la ira, por el rencor, por el resentimiento, por sus miedos de perder su poder y todo, pero Jesús dice: no saben lo que hacen estos, están matando al santo de Dios, no saben lo que hacen.
Y también habla de estos dos malhechores que están al lado de Jesús, ¿verdad? En el versículo 38. En el 39 dice, uno de los malhechores crucificados le injuriaba diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendía, ni siquiera tú que estás en el mismo suplicio temes a Dios. Nosotros estamos aquí justamente porque recibimos lo merecido por lo mal que hemos hecho. Pero este no ha hecho nada, ningún mal. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y le respondió, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí es importante relacionar esto porque Jesús justifica, ¿verdad?, todo lo que le están haciendo. Y luego viene este otro a decirle, si tú eres el Cristo, pues sálvate, sálvanos, a ver, si es cierto, ¿verdad? Una tentación que le pone Jesús, pero una tentación agresiva, ¿verdad? Muy agresiva. Y bueno, aquí, ¿por qué no entra la parte de Jesús? Perdónalo, porque no sabe lo que hace. Jesús está diciendo que hay muchos seres humanos que estamos confundidos, pero aquí este hombre no está confundido, está totalmente en una situación de reto y confrontación hacia Jesús. Y viene la intervención de otra persona que intercede por Jesús. ¿Tú cuándo intercedes por Jesús? Ahí ves abiertamente que la gente empieza a hablar y a blasfemar y a señalar a Dios no la iglesia, ¿verdad? Que obviamente cuando señalan a la iglesia, pues hablan, ese es un cuerpo místico, es Cristo también, pero cuando van específicamente sobre un padre, sobre un diácono, un laico, ¿cómo reaccionamos? Y cuando van sobre Jesús, ¿cómo reaccionas? Tú lo defiendes como este ladrón, dice, hey, dice, ¿qué te pasa? Le dice, ¿no temes tú a Dios en este suplicio? Nosotros somos responsables de que estemos aquí clavados, pero Él no ha hecho ningún mal. Ningún mal. Obviamente esto es algo muy significativo, ver un hombre, saber que él reconoce que Jesús es un santo. Y todavía más aún, va más. O sea, lo defiende, ¿verdad? Lo defiende. Y le dice que él es un hombre bueno. Y voltea hacia Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Es decir, ten compasión de mí. Yo conocí a un sacerdote que decía, pídale a Dios que Dios no se olvide de su nombre. Pues este es el deseo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Señor. Y Jesús, ¿qué le contesta? En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo? Si no está bautizado. Vas a decir la iglesia católica. No está bautizado, no puede entrar al reino de Dios. Pero es que para lo que es para nosotros imposible, no es para Dios. Es que Dios es todo y a la vez no es nada de lo que nosotros entendemos a Dios. Es profundamente misericordioso. Salva al ladrón, sí. Y sin estar bautizado, sí. Pero entonces, ¿para qué vino? ¿Para qué se murió? Bueno, ya cuando resucita, se supone que todos tienen que entrar a ese misterio de la Trinidad, a esa muerte al pecado en el bautismo y resucitar una vida nueva, ¿cierto? Pero aún así, el dueño de la vida, el dueño de todo es nuestro Padre Dios. Bueno, finalmente las palabras de nuestro Señor, ¿verdad? En tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Todo tenemos que, regresa a ti el espíritu que me dio la vida, que me dio la gracia de sanar, de liberar, de predicar con todo este poder, todo lo que en tus manos, aquí está, Señor. Todo es, Señor, para ti. Todo es una oración para ti. Aquí está todo, Señor, ¿verdad? Y ya viene el proceso de reclamar el cuerpo de José de Arimatea y que pide a Pilato que le den el cuerpo y él se lo dan y lo envuelve en una sábana y lo pone en un sepulcro
sepulcro que no había sido usado por nadie, ¿verdad? Y como era la Pascua, pues no pueden hacer nada, no pueden preparar nada para ungirlo a Jesús. Entonces tienen que esperarse. Las mujeres van al otro día, o sea, el domingo, ¿verdad? Para preparar el cuerpo de nuestro Señor. Bueno, pues seguimos pidiéndole a Dios que nos siga iluminando en estas reflexiones bíblicas que tenemos y que nos ayude a tener esos encuentros con nuestro Señor, porque nada es en balde. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.